Bueno, muy buenas tardes alumnos. Vamos a empezar a desarrollar el tema de la bioestadística o estadística, ¿sí? Bueno, para comenzar a entender qué es la bioestadística, tenemos que saber que proviene de la ciencia que es la estadística. Es una rama de la estadística, así que vamos a aprender primero qué es la estadística, ¿sí? La estadística es una rama de las matemáticas, ¿sí? O sea, desde el vamos que presenta números, ¿sí? Así que la estadística es una rama de la matemática que dispone de un conjunto de herramientas para recolectar datos, ¿sí? Organizarlos a esos datos, presentar esos datos y analizar datos numéricos, ¿sí? O también se llaman datos observacionales, pueden ser numéricos u observacionales. Por ejemplo, podemos estudiar un fenómeno, podemos estudiar una enfermedad, como por ejemplo la pandemia nos está dando herramientas estadísticas, material estadístico increíble esta pandemia, ¿sí? Entonces, acuérdense que la estadística es una rama de la matemática que nos da una serie de herramientas para poder recolectar datos, ¿sí? Para poder organizar esos datos, para poder presentarlos a esos datos y analizar esos datos numéricos u observacionales. Por ejemplo, observo un número determinado de pacientes, ¿sí? Entonces, eso lo llevo a datos numéricos y ahí estamos haciendo estadística, ¿sí? Muy bien. La bioestadística entonces es la estadística aplicada a todos los problemas planteados en las ciencias de la vida. La biología, la medicina, la enfermería, la veterinaria, las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, la estadística, la bioestadística es la estadística de las ciencias de la vida, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué sirve la estadística? Sirve para muchísimas cosas, pero básicamente es para darle valor, ¿sí? Y resumir una serie de datos que estamos observando. De esa manera poder comprenderlos, ¿sí? Muy bien. La estadística tiene elementos cuantitativos, o sea, puede darnos información cuantitativa de cantidad, ¿sí? O también cualitativa, de calidad, referente a un fenómeno que estamos observando. Estos fenómenos pueden ser un individuo, un paciente, un grupo, una serie de hechos, ¿sí? Entonces, nos va a dar datos numéricos, o sea, cuantitativos, que se puedan cuantificar, o cualitativos, ¿sí? Que se pueda dar a conocer en cuanto a calidad, ¿sí? Un dato observado, un paciente, un grupo, ¿sí? Una vez que tenemos estos datos, se analizan esos datos obtenidos, después se deducen y se sacan conclusiones. Conclusiones generales o conclusiones o previsiones para un futuro. Ahora vamos a ver que hay una estadística que se llama inferencial que podemos prevenir un futuro cercano en base a esos datos que estamos estudiando, ¿sí? Estos datos pueden ser aleatorios, o sea, al azar, ¿no es cierto? Al azar, tomados al azar, o probabilísticos se llaman, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ciencias de la matemática, que se encarga de recolectar, organizar, presentar y analizar datos numéricos. Yo saco de esos datos características cuantitativas, o sea, numéricas, o cualitativas de calidad, de una muestra, de un grupo de pacientes, de un fenómeno estudiado, de un fenómeno meteorológico, de un medicamento, de lo que sea, ¿sí? Perfecto. En muchas de las ocasiones, estos datos pueden ser personas, por ejemplo, aquellas personas que tengan una determinada patología o un determinado factor de riesgo, por ejemplo, ¿sí? Los agrupo y eso ya puede darnos una muestra, ¿sí? O un dato para ser observado, para ser estudiado y de ahí sacar conclusiones estadísticas. ¿Se entiende? Perfecto. En cuanto a la historia, ya hubo estadística
en los babilonios, en los egipcios, en las cuevas, en cuevas también en paredes y cuevas creo que de los egipcios, en donde había dibujos de animales o de determinadas cosas que se creen que son ya representaciones gráficas de estudios observacionales, ¿sí? Pero básicamente el Imperio Romano fue el primer gobierno, ¿sí?, de la antigüedad que recopiló gran cantidad de datos, ¿sí?, sobre la población, ¿sí?, que estaba bajo su yugo, digamos, de imperio, recopila datos sobre la superficie y sobre la renta, el dinero, de todos los territorios que estaban bajo su control. Hicieron estadística, ¿sí?, básicamente. ¿Por qué es importante estudiar estadísticas en las ciencias de la salud? La primera razón es porque esa información numérica a nosotros los profesionales de la salud tenemos que entender, tenemos que comprender esos datos numéricos que leemos en libros científicos, en investigaciones, en periódicos. Tenemos que poder analizar la información que nos viene de los medios de comunicación, ¿sí?, de la televisión. Ahora estamos bombardeados todo el tiempo, ¿sí?, con datos estadísticos, con información numérica. Entonces, para ser consumidores educados en estadística, tenemos que poder saber analizarlas a estos datos, ¿sí? Otra cosa, ¿por qué es tan importante la estadística en las ciencias de la salud? Porque gracias a esas estadísticas nosotros podemos tomar decisiones de cómo manejar nuestra vida y nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Y una tercera razón por la cual es muy importante saber estadística es porque mediante estos métodos estadísticos nosotros podemos entender también cómo estos datos pueden afectarnos a nivel social, a nivel cultural, a nivel poblacional, a nivel personal, ¿sí? O sea, cualquier trabajo médico hoy, ¿sí?, necesita de estadísticas para poder tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en la salud pública se necesita mucho de estadística para tomar decisiones. Todas estas decisiones que que se están tomando en base a esta pandemia con respecto a las actuaciones, a cómo debemos actuar los profesionales, los individuos, la ciudadanía, se basa en métodos estadísticos. Todo lo que muestra el presidente cuando hace sus informes, sus declaraciones, sus tablas, todo eso es en base a estudios estadísticos. O sea, se observaron datos, se le dieron números, se cuantificaron y se cualificaron, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de estadística que hay, ¿sí? Los tipos de estadística los podemos describir como descriptivos, ¿sí?, o inferenciales. ¿Qué son los descriptivos? Son aquellos que describen, ¿sí?, cuando se describe un análisis, se describe nada más, ¿sí? Se dice, pasa tal cosa y se le da un número, ¿sí?, o una cualidad. Es bueno, es malo, 55. Se describe y no se pretende ir más allá de la descripción. Eso es una estadística descriptiva. Y una estadística inferencial es cuando el objetivo del estudio que estamos haciendo, del estudio estadístico, me va a dar una inferencia futura. Vamos a poder sacar conclusiones futuras en base a esos datos estudiados. ¿Se entiende? Vamos a poder sacar conclusiones futuras. Ahora vamos a ver un poquito los ejemplos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la estadística descriptiva, ¿qué hace? La descriptiva está mal. Recoge, clasifica, ¿sí?, los datos, resume los datos y los analiza a los datos, a ese conjunto de datos, ¿sí? Y eso es lo que hace, lo describe, ¿sí? Muestra un dato numérico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a describir el perfil biomédico de un grupo de pacientes que participan de un estudio. Se describe el perfil biomédico, nada más, ¿sí? Se recogen los datos, se hace el muestreo, se los clasifica, ¿sí?, y se muestra en datos numéricos, ¿sí?
También se los puede presentar. La presentación se hace en diferentes maneras. En tabla, presentación escrita, tabular, en gráficos. Ahora vamos a ver un poco eso, ¿sí? Muy bien. La estadística inferencial, o también llamada inferencia estadística, consiste en llegar a obtener conclusiones, no solamente describir. Describen la estadística descriptiva. Acá se describen, ¿sí? Pero se saca conclusiones más allá del número, ¿sí? O generalizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de una droga? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder hacer una inferencia o una conclusión que dentro de, si tales pacientes toman determinadas drogas, podemos llegar a tener la curación de determinada enfermedad, ¿sí? O sea, se saca una conclusión que va más allá de esos datos obtenidos o recolectados, ¿sí? Pretende demostrar también asociaciones entre dos fenómenos estudiados. Por ejemplo, en este caso, el fenómeno de un medicamento que actúa sobre un paciente. Esas son dos cosas que estamos estudiando. Un paciente que está enfermo y el medicamento. Entonces se permite hacer asociaciones, ¿sí? Y también intenta poder explicar o probar hipótesis, ¿sí? Esa es la que hace la estadística inferencial, o sea, va mucho más allá de mostrar y de describir datos numéricos, ¿sí? Bien. La estadística puede aplicarse en muchísimos ámbitos, ¿sí? En realidad, en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? En la economía, ¿sí? En estudios técnicos, en investigaciones, en empresas, en organizaciones de diferentes tipos y obviamente que en las ciencias del área de la salud, la estadística tiene un amplio rango de uso, ¿no? Por ejemplo, en salud pública es muy importante estudiar estadística porque en base a ello se pueden realizar programas de salud pública, intervenciones, modificaciones, ¿qué es lo que está pasando ahora en la pandemia? Ahora, por ejemplo, la famosa aplanar la curva. Eso son estadística pura, en un gráfico, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que hacemos una inferencia, que si seguimos en cuarentena, que si nos seguimos cuidando, seguimos tomando las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios, probablemente para el mes de agosto, ¿sí? Haya menos casos, menos sobrecarga del sector de salud y vamos a aplanar la curva, ¿sí? Entonces, o lo que dice, vamos a llegar al pico tal mes. Entonces, ¿en base a qué se dice eso? En base a todos los estudios estadísticos que se estuvieron realizando desde ahora y prevenir un futuro cercano en base a eso, ¿sí? Los, eh, los videos son de 15 minutos, así que hasta acá vamos a hablar un poquito de estadística. Ahora vamos a seguir, ahora grabo otro video, vamos a seguir porque es muy largo estadística, así que y son muchos datos que tenemos que aprender, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.